50 millones de hispanos estamos viviendo en los Estados Unidos hablando el español. La pregunta es, ¿se hablará español o se hablará inglés al final del tiempo? Definitivamente continuaremos hablando inglés. Inglés es el idioma oficial de los Estados Unidos. En algunas ocasiones es muy recomendable saber español porque indiscutiblemente, como acabas de mencionar, hay 50 millones de habitantes en los Estados Unidos que ese es su primer idioma, pero es como una ventaja, es como algo que tienes a tu favor para salir adelante. No quiere decir eso que ese va a ser el idioma principal o el idioma número uno. Yo hablo un poquito de español y sí, tengo mucho hambre. Este es el país de los americanos y debemos respetar su idioma. Ya yo tengo 61, creo que ya no vaya a aprender ya. Los dos idiomas se van a... Porque los americanos van a aprender también el español, claro, hay muchos latinos, es lógico. Pienso que los gringos van a hacer un pequeño esfuerzo de aprender un poco español. Y los latinos que estamos viviendo aquí en Estados Unidos vamos a aprender inglés porque queremos mejorar. El idioma oficial es el inglés. Hay que hablar inglés, y el que no hable inglés se vaya para su casa. Ok, uno de los problemas es, y yo conozco muchos americanos que son true Miamians de aquí de Miami, que han tenido que aprender el español. Sí. Porque dicen, si no, no puedo estar en Miami, no puedes ir a la carreta en el Universidad si no hablas español. Eso es lo que y los americanos aprenden más el español que los hispanos el inglés. Los americanos cada día atienden más al español como segunda lengua, pero los latinos que llegan viejos o que llegan tarde no quieren aprender inglés. Pero si quieren subir en el escalafón... Pero mis padres los dos aprendieron el inglés y eran mayores. El otro respeto cubano. A la cultura para la integración. Cubano, a ver, Joaquín, ¿qué tú crees? No, mira, yo creo que en verdad no se va a convertir los Estados Unidos en un país que habla español. Porque el inglés es el idioma oficial y se va a hablar, inclusive los latinos que están llegando, muchos en el norte, más que nosotros los cubanos. Porque en el norte es necesario. Quizás mi padre, como estaba en el norte, es necesario. En Maine, en Massachusetts, no puede, tienes que aprender. Aquí no. No, pero le dicen a los niños que quieren que luzcan como americanos, que ni siquiera hablan español, que es un grave error. Tú no te imaginas la cantidad de mexicanos. Yo viví ahí 12 años en Massachusetts y me conozco toda esa área, New Hampshire, Maine, y no es así. Al contrario, ellos les gusta tu cultura. Tú no te imaginas la cantidad de mexicanos que yo conozco, inclusive que son oradores. Mexicano es diferente. Y yo explicaba... Que son la mayoría en este país. Sí. Sigue. Es que mexicanos que yo conozco, que inclusive son oradores, que en este momento no pueden dictar una conferencia en español porque no lo hablan. Y yo le pregunté, pero ven acá, si tú eres mexicano, ¿cómo es posible que tú, que vienes a Estados Unidos, y de mexicano, ¿cómo es que tú no hablas español? Y dice, porque mis padres me prohíbían hablar español. Pero déjame explicarte, yo estaba hablando del Northeast, tú dijiste el norte, pero si tú estás hablando de la parte de California, Texas, Nuevo México, es diferente, eso no es el norte, eso es sur-oeste. Sí, ahí sí, porque yo viví 12 años en California y ahí era diferente porque después de la Segunda Guerra Mundial en las escuelas no se le permitía a los niños hablar español y los mexicoamericanos, que muchas veces tienen ese problema con los mexicanos, necesitan ellos hablar el inglés y olvidaron el español porque se los prohibía. Es diferente, es diferente. Es correcto. No es que no querían. Yo lo decía antes de reportaje medio en broma, pero es realidad. Sobre todo, si vamos a segmentar el país, digamos, en dos grandes bandos, en la parte de acá de la costa este, se ha conformado el llamado Spanglish. La gente está incorporando términos anglosajones a su discurso en español y cada día las conversaciones son más mixtas. Entonces es más difícil de entender, porque te dicen, el sábado por la noche vamos a hacer un party, o tú sabes que no hay problem, men. Entonces te empiezan a ligar todos los tipos de palabras. Y yo creo que vamos en ese camino, por lo menos en esta parte del país de la costa. No es así, Joanny. Vamos en el camino del inglés. Los que vayan a ir ascendiendo a las escuelas, los que vayan ascendiendo a mejores posiciones, van a tener que hablar inglés. En todos los países existe modismo. O sea, aquí existe el joie de vivre. En España se decía el deseo de vivir, el placer de vivir. Y son modismos. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar los dos idiomas bien. Y lo que me parece fatal es hablar un mal español. Cuando se habla un mal español. No, y un mal inglés igual. Hay
hay gente que no habla ninguno de los dos bien, eso está muy mal. Espérate un momentico, mira, aquí hay norteamericanos que no se sienten bien escuchando al hispano hablar, que llegas a un lugar y te está diciendo tranquilamente, aunque sepa el tipo el español, dice, no, English only. Pero te lo eso está diciendo. no es un problema. El problema lo tenemos. Es el país de ellos, nosotros tenemos otro problema, en este caso los cubanos. Como hablamos el español de distorsionados, sobre todo la última generación nuestra, es violenta. Cuando tú llegas, cuando tú estás en el aeropuerto, lo que llega es, mándate a correr. Sí. Mándate a correr. Y todos los cubanos que vemos aquí lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Mira cuál es la situación. Esto es una base de falta de respeto. La Real Academia de la Lengua se murió en esta situación. Pero no se trata de que el americano le moleste que uno hable español. Es su casa. Usted llega a su casa y usted tiene que acogerse a las costumbres de la casa. Entonces no me le eche la culpa a los americanos. ¿Qué pasó? De que ellos no quieren o fíjense no una les cosa, molesta. No me le eche la culpa. Han llegado italianos, rusos, franceses y nunca se habéis visto apriete el botón número 3 para que si quiero hablarlo en francés. En cambio los latinos estamos poniendo apriete el botón número 2 para hablarlo. Eso no es problema que haya la disposición, porque pueden decir que eso es para ampliar el mercado turístico, eso comercial. Pero cuando se radica el problema es de exigir que lo tengan en el idioma español. Ahí sí tenemos problemas. Y aquí se hace, aquí en Florida. Tú que eres abogada, yo conozco mucha gente que dicen que cuando llegan a corte, el contrato está escrito en español. Porque el contrato... ¿Hasta dónde vamos a llegar? El contrato con el cliente está escrito en el idioma que él mejor entienda, pero ese es el contrato del cliente. Pero ¿cómo lo va a entender el juez si el juez no habla el español? No, así no. Si estamos hablando de la ley de contratos, si se va a difundir en corte, se va a debatir un contrato que se violó o no, eso tiene que estar en inglés. No importa qué pase. Es inevitable que un país con altas capas de migración sea bilingüe. Pero ocurre que los padres nos vamos haciendo viejos, las nuevas generaciones que se educan en inglés y uno sí ha visto la necesidad de ser bilingüe, es decir, aprender el inglés para sobrevivir. Yo tuve la suerte de, por ejemplo, dirigir en Tampa un periódico norteamericano donde todo el mundo era americano y yo me vi forzado a aprender el inglés de la mejor manera posible. Felicidades. Muchas gracias. Sin embargo, yo veo que los sobrinos, los hijos, los nietos ya son americanos, no solamente por el uso del idioma inglés, sino por las maneras de comportarse. Tampa es diferente, porque la mayoría de los campeños, hay una generación que no habla el español. Por ejemplo, he encontrado muchos americanos orgullosos que te dicen, yo hablo español uno poquito. Entonces se sienten como parte, quieren ser parte de lo tuyo. Claro, yo nunca he escuchado. Lo que pasa es que muchos americanos a veces, yo he estado en lugares donde todo el mundo es bilingüe y los latinos hablamos en español muchas veces para que nos entiendan. Y si ellos saben que tú hablas también el inglés, por respeto a ellos debes hablar inglés porque estamos en un lugar público. A mí lo que me maravilla de este país, entre muchas cosas que me maravillan de este país, es que yo creo que es uno de los pocos países del mundo que tú puedes vivir toda la vida en el país hablando tu propio idioma sin aprender la lengua del país y sobrevivir y vivir bien. Porque si tú llegas a Francia, los franceses, por ejemplo, es como si lo insultaras cuando tú le hablas en inglés, porque ellos son tan nacionalistas. Y lo hablan, pero no soportan, es una bofetada para ellos. Yo me acuerdo de una amiga que fue a París y no sabía francés y dice que la grosería era tremenda. Cuando yo fui a París de vacaciones... En España también lo hablan, pero no quieren hablar. Y pensé, iba con esa mala espina de que eran muy groseros, pero como yo hablo francés, me trataron esplendorosamente bien. Pero eso porque conocí el idioma. Y si hablas el español te tratan bien. Pero si hablas que no le puedes hablar es el inglés. Exacto, a ver, Johnny, que me voy. Yo voy a diferir un poquito de Fructuoso para defender el término. Si el cubano es un asesino del español, el americano es un asesino del inglés. Y al paso que vamos con la nueva tecnología, el que habla inglés nativo de los Estados Unidos, si no se monta arriba del barco no va a entender, porque en la calle los muchachos están OMG, LML, entonces cuando vienen a ver no entienden nada. Eso es otra cosa, eso es... Ok, pero hoy